Parte de la polémica que se ha generado esta semana ha sido, bueno, el proyecto del gobierno, ¿no?, de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Se han oído varias voces y, de hecho, gran parte de la oposición había hecho esta propuesta el año anterior, en medio de las campañas y demás, en el año 2015, y fue rechazada. Ahora la propuesta del gobierno es esta: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Hay quienes dicen que un chico de 14 o 15 años no comprende la criminalidad de sus actos. Hay quienes dicen que en realidad una pena o ir a la cárcel en realidad no es la solución. Otros dicen que los institutos en los cuales se recuperan los adolescentes tampoco representan el ámbito adecuado. Bueno, hemos traído también a un especialista, médico psiquiatra Luis Grach, para que nos explique y para tratar de analizar, Luis, también cómo es el seno de un chico. Yo, fuera de cámara, hablaba de uno de los casos más gráficos del último tiempo, que ha sido el fallecimiento de Brian, ¿no? El asesinato de Brian, de este chico de Flores que le dispararon, y que uno de los detenidos tiene su misma edad. Exactamente, sí. Bueno, en realidad yo no soy un especialista en la parte jurídica, o sea, no puedo, digamos, fundamentar las razones por las cuales es atendible bajar o no la edad de la inimputabilidad o de la imputabilidad. Lo que sí voy a tratar de transmitir desde mi disciplina, porque yo creo que la cuestión de la criminalidad, entender ese fenómeno, es un proceso de comprensión multidisciplinaria. Hay un factor económico, sociológico, genético, psicológico. Hay un montón de causas que determinan la aparición o no de una persona que comete actos delictivos. Sí. ¿Cómo voy a intentar explicar yo esto? Bueno, yo creo que la imputabilidad es algo que se aprende desde muy chiquitito, desde el nacimiento. Desde el nacimiento, desde los primeros momentos en que una persona es criada, sus padres le enseñan la responsabilidad de sus actos, que sus actos tienen consecuencias, que portarse bien tiene una consecuencia y portarse mal tiene una consecuencia que implica alguna sanción que tiene que estar acorde con la falta que el niño comete. ¿Y cómo se genera esto? Esto se genera históricamente desde el nacimiento. La madre, al ser el primer objeto afectivo de relación en general en la mayoría de las personas, voy a generalizar a los fines de comprender este fenómeno, la madre tiene con el hijo una relación naturalmente simbiótica. O sea, la madre, por su mismo impulso maternal, por su mismo afán de criar a ese hijo, intenta complacerlo, gratificarlo ilimitadamente y lo expone a la menor cantidad de frustraciones posibles, porque lo que la madre desea es que ese hijo crezca sano, feliz, no tenga que enfrentar ninguna frustración. Sí. Hasta que a determinada edad, aproximadamente a los 2 o 3 años, tiene que aparecer una tercer figura, que es lo que se llama la función paterna. La función paterna es una función, no es una persona real. ¿Qué quiero decir con esto? Que una madre soltera o una madre viuda también puede ejercer la función paterna. No es necesariamente que sea el padre biológico el que ejerza la función paterna y no cumple con la función paterna. Claro. ¿En qué consiste la función paterna? La función paterna consiste en dar un mensaje doble. El padre le dice a la madre: vos no sos la propietaria de este hijo, no tenés una relación de omnipotencia y de posesión absoluta de este hijo, sino que este hijo no te pertenece, sino que es un hijo de la vida y que en todo caso los dos tenemos injerencia en la vida psíquica de este niño. Y al niño le dice: tenés que poder tolerar la frustración, que significa que no haya alguien que te brinde una gratificación incondicional y continua. O sea, la función paterna es el primer no que nos dicen en la vida. Es la primera vez que alguien o algo nos dice: no existe una gratificación incondicional, no podés hacer lo que vos quieras. Hay otras personas que tienen otros intereses que vos tenés que considerar. Eso es la función paterna, y eso normalmente lo tiene que introducir la madre, exista o no un padre real. La madre tiene que de algún modo instaurar esa función paterna, diciéndole al hijo: existe un tercero al cual tenemos que respetar su opinión y, en todo caso, someter a su opinión si lo que vos querés hacer o lo que los dos queremos hacer es legítimo o no es legítimo. Desde muy temprana edad, el niño va aprendiendo esta cuestión de lo que es la ley. Al mismo tiempo, el padre
Sí. mediante esa relación afectiva que establece con el hijo, genera con él una corriente empática, amorosa, por la cual el niño siente un deseo de identificarse con ese padre y con lo que ese padre tiene como legado para él. Por eso nosotros llevamos el apellido paterno en general, porque legalmente mi apellido es el apellido de mi papá, porque él fue quien de algún modo introdujo en mi psiquismo las primeras nociones de lo que se puede y lo que no se puede. Claro. O sea, lo que es la ley. Ahora, Luis, ¿qué pasa cuando esa estructura se quiebra? Cuando esa estructura no existe, cuando no existe ese límite y por lo tanto entiendo que el individuo no desarrolla esa tolerancia a la frustración, no está preparado para un no está preparado para un límite. Exactamente, es exactamente lo que vos acabas de decir. El niño se vuelve intolerante a la frustración y quiere poder materializar sus deseos independientemente de si esto es legal o no es legal, si es factible o no es factible. Pero además, no solamente eso, sino que en la medida en que el padre se ofrece como figura de identificación, también hay otro riesgo, que es el caso de este chico Brian, que lamentablemente cometió un homicidio. Este chico tenía como figura de identificación un padre transgresor que vivía en la ilegalidad, por lo menos lo que dicen las noticias. Tiene antecedentes por narcotráfico, tiene un hermano también con antecedentes policiales. Y de algún modo este chico no decidió conscientemente identificarse con ese padre. No obstante lo cual, yo creo que un adolescente que se sube a una moto, que va armado y que toma la decisión de balear a un auto porque supone que lo están persiguiendo, esa persona no puede alegar un argumento de inimputabilidad porque no era consciente de sus actos o no era consciente de la criminalidad de sus decisiones. Y además, claro, produce una especie de indignación social porque, digamos, yo tampoco le quiero atribuir toda la responsabilidad a los padres. Muchas veces los padres hacemos lo mejor que podemos y sin embargo un hijo no logramos producir en el hijo, inscribirle los programas mentales que quisiéramos inscribirle. O sea, lo que yo estoy diciendo es que en general, cuando un chico no tiene en el seno de su familia alguien que ejerza lo que se llama la función paterna, este niño no inscribe tempranamente en su psiquismo lo que se puede y lo que no se puede. Digo, Luis, no es consciente de los límites, pero sí es consciente de lo que está haciendo. El ejemplo que das vos de un chico de 14, 15 años que se sube a una moto, que está armado, entiende que está cargando un arma de fuego, que puede matar y que incluso puede morir. Porque hemos dado también varios casos que son al revés, que van a cometer un delito menores de edad y que terminan asesinados también, o por la policía o por la propia víctima. Digo, ¿entienden lo que están haciendo? Yo creo que sí. ¿Desconocen de los límites? Yo creo que sí. Desde el punto de vista estrictamente psiquiátrico, existen cuadros que son claramente de inimputabilidad. Por ejemplo, un psicótico, una persona que perdió el criterio de realidad, un esquizofrénico no es consciente de sus actos. Algunas patologías de enfermedad bipolar graves no son conscientes de sus actos. Una persona que está demente, una demencia, no es consciente de sus actos. Una persona que tiene un retraso mental leve, moderado o grave no es consciente de sus actos, es inimputable. Incluso alguien que padece un síndrome de Down es inimputable. Claro. Una persona que está intoxicado con alcohol o drogas también se vuelve inimputable. Aunque todos tenemos que tener conciencia de que en el acto o en la decisión de ingerir alcohol o drogas nos estamos exponiendo a cometer actos criminales, o sea que hay algún grado de responsabilidad. Uno no puede decir estaba borracho, porque hubo un momento previo, uno no vive ebrio todo el tiempo. Claro. Ciertos cuadros de epilepsia, por ejemplo, en algún momento se pensaba que un sujeto que está en un trance hipnótico también es inimputable, pero eso es muy discutible porque aún en un trance hipnótico el sujeto conserva el polo moral. Yo no puedo decir cometí una violación porque me hipnotizaron y me dijeron que viola a esta chica y yo soy inocente. No, digamos, hay una restricción del polo moral de cada individuo que no hace, aún en un trance hipnótico, cosas que le son sugeridas. Luis, cuando
A veces contamos casos en los cuales están involucrados menores delincuentes. Muchas veces hemos visto sus redes sociales y aparecen justamente haciendo alarde de la tenencia de armas. Los vemos en las fotos hasta disfrutando tener un arma en sus manos. ¿Qué genera eso? ¿Por qué? ¿Qué les da? ¿Les da poder? ¿Se sienten, no sé, omnipotentes? ¿Llenan algún tipo de falencia? Exactamente lo que vos acabas de decir. O sea, cuando una persona no tiene una restricción, no tiene un límite a su omnipotencia, de algún modo ese chico en la temprana infancia construyó con su madre una relación simbiótica omnipotente donde la madre nunca lo expuso al no, o el padre nunca lo expuso al no, porque además decirle que no a alguien, o sea, la función paterna, implica poder soportar la hostilidad de parte de un hijo. Claro. Digamos, es lo mismo que los jueces. Supongo yo que cuando uno ejerce la justicia, debe ser difícil decirle a una persona, mirá, te condeno por el resto de tu vida a la prisión. O sea, ser padre es muy difícil. Cualquiera se reproduce. Reproducirse es un acto biológico. Ser padre o ser madre es algo muy difícil y yo creo que, por supuesto, hace falta una cantidad. Yo he estado escuchando estos días todas las propuestas que hacen gente vinculada al derecho, que es la modificación de lo que son las cárceles, el hecho de que por supuesto que un joven sea declarado imputable no quiere decir que necesariamente va a ir a prisión. Claro. Yo puedo Depende decir, del tipo de delito. Claro, yo puedo decir, esta persona es responsable de sus actos y va a tener una pena acorde a la criminalidad de su acto. No es lo mismo cometer un hurto que ejercer una violación o cometer un homicidio. Sí, en principio el proyecto del gobierno sería la pena de cárcel para los casos de homicidios y para los casos de violaciones también. Exactamente. Pero digo, en caso de aquellos que sí estén condenados o tengan una condena y vayan a la cárcel, ¿es una medida que ayudaría a la reinserción de ese chico? Es decir, ¿es un chico que tiene una posibilidad de recuperarse? La respuesta, lamentablemente, es que según como sean las cárceles, si las cárceles son como son habitualmente o lo que sabemos de las cárceles en la Argentina, yo creo que es muy difícil que una persona se rehabilite. ¿Por qué? Porque para que una persona se rehabilite socialmente, tiene que tener un contexto de amor, tiene que haber alguien que le enseñe, digamos así, a vivir de otra manera, con otras reglas, siendo empático con el mundo, saliendo de esa posición narcisista a la que vos te referías cuando decías que estos adolescentes hacen gala de la omnipotencia, de que están armados, de que consiguen plata fácil, de que el idiota es el que trabaja y él es el que rápidamente satisface su anhelo de gratificación a través de un acto violento, de violentar al otro a través de una amenaza física o con un arma y robarle. Ahora, por supuesto que como el problema es muy complejo y hay innumerable cantidad de factores que intervienen en esto, yo creo que una parte puede ser disminuir la edad de la imputabilidad. Eso es una parte. Después hay que dar educación, escuela para padres, para que los padres aprendan a criar y a educar sus hijos, porque mucha gente no sabe o no es consciente de que tener un hijo implica transformarse en una figura de identificación. Mi hijo, si mi mujer, si la madre de mi hijo me reconoce a mí como una cierta autoridad ética, va a direccionar el deseo de mi hijo a querer parecerse a mí. Claro. Eso va a favorecer la identificación y mi relación amorosa con mi hijo también va a favorecer la identificación. Mi hijo va a querer ser como yo, parecerse a mí en el contexto de esa relación amorosa. Habría que poner escuelas para padres, habría que crear institutos de recuperación para jóvenes que han tenido la desgracia de nacer en familias disfuncionales, que han sido criados sin amor, y habría que mejorar las cárceles. ¿Es factible, Luis, recuperar a un adolescente de 13, 14 años que asesina, que mata? Yo creo que sí. Yo creo que no es fácil, porque, digamos, es un trabajo del que tiene que participar el Estado, la justicia, darle un lugar digno donde el sujeto se recupere, porque vos imaginate que vos cometiste un acto criminal, sí, y sos sometido a
vejaciones, a escarnios, a maltrato sistemático en un régimen penitenciario. Lo que va a incrementar eso es tu resentimiento, no tu amor. Para que vos puedas, digamos, yo creo que las personas no tenemos que no hacerle daño al otro por temor a las consecuencias solamente, sino que tenemos que desarrollar el amor por el otro. No es que yo no tengo que matar a alguien porque si no voy a ir preso. Si yo desarrollo la capacidad de amar al otro, no le voy a hacer daño. Sí. Pero para que yo pueda desarrollar esa capacidad de amar, tengo que haber sido tratado con amor, tengo que haber haber estado rodeado de personas que, aunque hayan cometido errores en la crianza, porque todos cometemos errores en la crianza, supongo que mis hijos deben tener una larga lista de reclamos para hacerme, sin embargo, todas las cosas que hice, bien o mal, las hice con la vocación amorosa de que ellos... Sí, con un buen fin. De que ellos... Luis, muchas veces también se habla de la posibilidad de que los propios padres se hagan responsables de los delitos que cometen sus hijos menores de edad. ¿Para vos esta sería una buena solución o sería imponerle un castigo también a los padres que en algunos casos, como vos decís, son chicos que se crían en un buen seno familiar, que los padres tienen una buena intención, pero que bueno, el resultado es justamente otro? Ese es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque... yo creo, hay un psicoanalista francés que se llama Jacques Lacan que dice que los hijos son el síntoma de los padres. O sea, si yo quiero conocer mis virtudes y mis defectos, tengo que ver qué es lo que hice, cómo son mis hijos. En la interacción que tuve con la madre de mis hijos, esos hijos van a tener el residuo de identificaciones mías y con su madre. Es decir, un hijo es como una computadora de carne y los programas que tiene en la cabeza se los cargamos los padres. De todas formas, tampoco podemos hacer únicamente responsables a los padres de esto, porque los padres tienen una determinada participación en la crianza de un hijo, pero no tenemos un determinismo absoluto. No es que mi hijo es una fotocopia de mí y mi hijo hizo lo que yo le dije y no hizo nada de lo que yo le dije. Los padres somos un modelo. Yo creo que a determinada edad, digamos, si mi hijo comete un acto vandálico en la escuela primaria, es lógico que me citen a mí porque mi hijo todavía no tiene una responsabilidad social y soy yo el que me tengo que notificar de que mi hijo no se atiene a las reglas de convivencia. Ahora, si un chico tiene 14 años y ya es consciente de sus actos, yo creo que es imputable y creo que hay que estudiar pormenorizadamente si es imputable o no, si entra dentro de los cuadros psiquiátricos que determinan la inimputabilidad, y si es imputable, tendrá que recibir una condena para que aprenda solamente que los actos tienen consecuencias y además, por una cuestión social, y es que socialmente tenemos que proteger a quienes pueden ser víctimas potenciales de alguien que cometió ese delito. Lo más difícil es, yo me pongo en el lugar del padre de Brian víctima, porque justo delincuente y el chico que fue asesinado tiene el mismo nombre. Me pongo en el lugar de la familia de Brian, del chiquito que perdió la vida. Y la verdad es que yo no sé si podría pensar en, bueno, si es imputable, si es inimputable. Estoy hablando de un chico que tiene la misma edad de mi hijo que mató, ¿sí? Al que mataron, en realidad. Y la verdad es que esa discusión no podría ponerme en el lugar de ese padre. O bien, si me pongo en el lugar de ese padre, la verdad es que no estaría considerando si el chico es menor o mayor de edad. Tiene que pagar por lo que hizo. Porque si yo crío un hijo con todo el amor del mundo para que en segundos nada más le quite la vida a otro chico de la misma edad, está bien, pudo haber tenido otra realidad, pudo haber tenido otro tipo de crianza, pero tenés que estar muy fuerte mentalmente para hacer ese razonamiento de cómo tuvo otras posibilidades, cómo se crió en un seno un poco más, o en un seno distinto, en un seno enfermo. Es muy cierto lo que vos decís. Lo que pasa es que cuando vos decís tiene que pagar por lo que hizo, suena como muy vengativo. Es como que, bueno, como mató a una persona, entonces lo vamos a someter a un régimen de vida que es como matarlo en vida, mandándolo a una cárcel como las que hay hoy en día. Creo que tenemos la obligación social de modificar las cárceles. He escuchado en varios programas de televisión
que aparecen personas sumamente ilustradas sobre el tema de los derechos de los niños y que el derecho del niño a tener buenos cuidados. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero a veces me parece que se pone en excesivo el énfasis en los derechos del Brian asesino y los derechos del niño que inocentemente viajaba acompañado del auto con su abuelo y fue víctima de una balacera de alguien que era totalmente consciente de la criminalidad de sus actos. Por eso, tiene que existir un equilibrio y coincido con vos en que las instituciones probablemente hoy no estén preparadas para preparar a una persona, para reinsertarla, para que el día de mañana pueda convivir en sociedad. Pero también hay que decir que un chico que saca un arma con 14, 13, 15 años y sale a matar, no es un chico que esté preparado para convivir en sociedad. No solamente no está preparado, sino que potencialmente... Antes de empezar esta charla, vos estabas dando la noticia de que en Bucios apareció una mujer muerta y que de quien lo primero que sospechamos es de su pareja, porque existe un fenómeno que se llama compulsión de repetición. Los seres humanos tenemos inconscientemente una fuerza que nos lleva a repetir determinadas conductas. La gente muchas veces es estafada varias veces, hay gente que sufre desengaños amorosos en repetición, siempre lo dejan, y es de suponer que una persona que cometió un homicidio tiene lamentablemente una predisposición a repetir compulsivamente este acto. Y la sociedad tiene que poder tener un cierto resguardo de las personas que implican una amenaza potencial, lo cual no quiere decir que a un chico que cometió un homicidio lo voy a someter a una reclusión perpetua. Tendré que estudiar cada caso en particular. Hay un axioma médico que dice que no existen las enfermedades sino los enfermos. Cada caso singular es diferente. Este caso tuvo una repercusión tremenda, afortunadamente, porque creo que es una buena iniciativa generar un grupo interdisciplinario que se siente a pensar cuál es la modificación estructural social general que tenemos que hacer para que disminuya la criminalidad. En los Estados Unidos hay estados donde existe pena de muerte y sin embargo la criminalidad no disminuye. No disminuye. Lo que disminuye la criminalidad es que las penalidades se cumplan. Es por eso que Simón Wiesenthal se dedicó, digamos, entre comillas, a cazar nazis. ¿Qué quiso demostrar Simón Wiesenthal? Que aunque una persona tuviera 95 años, estuviera enferma, a punto de morirse, si había cometido crímenes de lesa humanidad, había que ir a buscarlo y juzgarlo, porque socialmente es importante que nosotros aprendamos desde muy chicos que los actos que cometemos tienen consecuencias. En la medida en que una persona no aprende esto, no incorpora lo que se llama la ley, la función paterna. Eso que nos dice, esto no lo puedo hacer, pero no solamente porque voy a tener una penalidad. No es que tengo que tenerle miedo a la ley, sino que para mí lo mejor que nos puede pasar es que no hagamos cosas por amor al otro, no por miedo a la ley. Es una cuestión de valores también y demás. Bueno, la propuesta del gobierno es justamente conformar una suerte de comité de mesa de diálogo con distintos especialistas de la justicia, pero también especialistas en educación y en salud, porque es un tema complejo, es un tema que no solamente depende de la justicia, sino que además hay que analizar este tipo de cuestiones, hay que ver cada caso en particular, de dónde viene, si es un chico que se puede readaptar junto a su familia, porque en muchos casos los menores vuelven, los padres dicen yo me voy a hacer responsable de mi hijo que cometió un delito. Y vuelve al mismo lugar. Mismo lugar. Y acá hemos visto un caso de una madre que le guardaba el arma a su hijo que salía a robar. Mientras el hijo estaba prófugo, le decía, quédate tranquilo que te guardé el arma. Sí, igual hay una cosa que yo creo que es muy importante también, hay un factor social que predispone a determinado tipo de delincuencia. Cuando digo determinado tipo de delincuencia, quiero decir que la transgresión a la ley se expresa de diferentes maneras en diferentes estratos sociales. No es que esta es una problemática de los pobres y la gente de clase rica está exenta de esto. Acá no hay distinción de clases. La omnipotencia, el narcisismo, la falta de reconocimiento de la ley o reconocer la ley y transgredirla a pesar de que conozco lo que la ley señala,
es un fenómeno que no respeta clases sociales. Lo Sí, que coincido. pasa que se expresa de diferentes formas. Es probable que un joven, un adolescente que se cría en una familia metiendo robos, siendo barra brava, haciendo determinada clase de actos sociales, Sí. y creo que lo mismo ocurre en una clase alta donde de pronto hay un consumo indiscriminado de drogas, hay una vida donde también está lleno de transgresiones. No es que los pobres violan y roban y los ricos son todos éticos. Bien. El narcisismo y la omnipotencia no respeta clases sociales. Gracias, Luis. No, al Un contrario. placer, como Muchas siempre. gracias a vos, Agustina.